Segunda de Crónicas, capítulo 33. Manasés gobierna en Judá. Manasés tenía 12 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 55 años. Hizo lo malo a los ojos del Señor y siguió las prácticas detestables de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra al paso de los israelitas. Reconstruyó los santuarios paganos que su padre Ezequías había derribado. Construyó altares para las imágenes de Baal y levantó postes dedicados a la diosa Asera. También se inclinó ante todos los poderes de los cielos y les rindió culto. Construyó altares paganos dentro del templo del Señor, el lugar sobre el cual el Señor había dicho: Mi nombre permanecerá en Jerusalén para siempre. Construyó estos altares para todos los poderes de los cielos en ambos atrios del templo del Señor. Manasés también sacrificó a sus propios hijos en el fuego, en el valle de Ben Hinnom. Practicó la hechicería, la adivinación y la brujería, y consultó a los médiums y a los videntes. Hizo muchas cosas que eran malas a los ojos del Señor, y con eso provocó su enojo. Incluso Manasés tomó un ídolo que había tallado y lo colocó en el templo de Dios en el mismo lugar donde Dios les había dicho a David y a su hijo Salomón: Mi nombre será honrado para siempre en este templo y en Jerusalén, la ciudad que he escogido entre todas las tribus de Israel. Si los israelitas se aseguran de obedecer mis mandatos, todas las leyes, los decretos y las ordenanzas que les di por medio de Moisés, no los expulsaré de esta tierra que aparté para sus antepasados. Sin embargo, Manasés llevó al pueblo de Judá y de Jerusalén a cometer cosas aún peores de las que habían hecho las naciones paganas que el Señor había destruido cuando el pueblo de Israel entró en la tierra. El Señor les habló a Manasés y a su pueblo, pero no hicieron caso a sus advertencias. De modo que el Señor envió a los comandantes de los ejércitos asirios y tomó a Manasés prisionero. Le pusieron un aro en la nariz, lo sujetaron con cadenas de bronce y se lo llevaron a Babilonia. Pero cuando estaba sumido en profunda angustia, Manasés buscó al Señor su Dios y se humilló con sinceridad ante el Dios de sus antepasados. Cuando oró, el Señor lo escuchó y se conmovió por su petición. Así que el Señor hizo que Manasés regresara a Jerusalén y a su reino. Entonces, Manasés finalmente se dio cuenta de que el Señor es el único Dios. Después de esto, Manasés reconstruyó la muralla exterior de la ciudad de David, desde el occidente del manantial de Gijón, en el valle de Cedrón, hasta la puerta del pescado, y continuó alrededor de la colina de Ofel, edificó la muralla muy alta. Además colocó a sus oficiales militares en todas las ciudades fortificadas de Judá. Manasés también quitó los dioses ajenos y el ídolo del templo del Señor. Derribó todos los altares que había construido en el monte donde estaba el templo y todos los altares que había en Jerusalén, y los arrojó fuera de la ciudad. Después restauró el altar del Señor y allí sacrificó ofrendas de paz y ofrendas de acción de gracias. También alentó al pueblo de Judá para que adorara al Señor, Dios de Israel. Sin embargo, la gente seguía ofreciendo sacrificios en los santuarios paganos, aunque solo los ofrecía al Señor su Dios. Los demás acontecimientos del reinado de Manasés, su oración a Dios y las palabras que los videntes le hablaron en nombre del Señor, Dios de Israel, están registrados en el libro de los reyes de Israel. La oración de Manasés, el relato de la forma en que Dios le respondió y el relato de todos sus pecados y su infidelidad están escritos en el registro de los videntes. Incluye una lista de los sitios donde antes de que se humillara y se arrepintiera, construyó santuarios paganos y levantó ídolos y postes dedicados a la diosa Asera. Cuando Manasés murió, lo enterraron en su palacio. Luego su hijo Amón lo sucedió en el trono. Amón gobierna en Judá. Amón tenía 22 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 2 años. Él hizo lo malo a los ojos del Señor
así como su padre Manasés. Rindió culto y ofreció sacrificios a todos los ídolos que su padre había hecho, pero a diferencia de su padre, no se humilló ante el Señor, sino que Amón pecó aún más. Tiempo después, los propios funcionarios de Amón conspiraron contra él y lo asesinaron en su palacio. Pero los habitantes del reino mataron a todos los que habían conspirado contra el rey Amón y luego proclamaron rey a su hijo Josías.